Zendikar Rising está a la vuelta de la esquina. Y en este video te voy a mostrar las mejores 10 cartas, en mi opinión, para EDH. Ahora, estas cartas no están en ningún orden. La número 10 puede ser mejor que la número 1 o viceversa. Pero son las mejorcitas de este set. Y nada, vamos a empezar con las menciones honorables. Las cartas de mis menciones honorables son muy peculiares, pero considero que el set de Zendikar Rising contiene mejores opciones. Comencemos con Geode Rager. Es un ejemplo de una carta muy interesante, pero el mana cost es muy alto. Gold es excelente mecánica para decks agro. Vas a causar caos en la mesa siempre y cuando lo combines con verde para hacer mucho landfall. Trove Warden es una carta muy interesante también, de nuevo, si lo combinas con verde para esa mecánica de landfall. Joshan Impeccable Earth es una buena opción si tu grupo de EDH le encanta jugar mono negro. Aparte de esto, te busca 2 lands, pero ninguna va al play. Esto me pone muy triste. Y Valakut Exploration es una carta que, vuelvo y digo, en combinación de verde es muy divertida, pero con cualquier otro color es un pedazo de cartón con tinta. El nuevo ciclo de Fliplands son muy eficientes, ya que tendrás para escoger entre 2 colores y no entran tapiadas. Eso sí, no puedes buscarlas con Freshlands, pues no tienen basic land types como Plains, Mountains o Islands. Ahora, Lotus Cobra es un reprint que los jugadores de verde van a amar. Hubiera estado en mi lista de mejores cartas, pero como no quería poner ningún reprint, ya que solo tomé en consideración cartas nuevas, cartas frescas. Hablando de reprints, tenemos un montón de lands que son esenciales, tales como Cavern of Souls, los famosos Fetch Lands, Ancient Tomb y los lands que toman en consideración tus enemigos, como Sea of Clouds. Ahora las mejores cartas de Zendikar Rising para EDH. Comencemos con la número 10, Agadim's Awakening. Una carta que en Commander decks que contengan más de 20 criaturas es una herramienta de destrucción, en especial si en tu grupo de EDH prefieren los juegos casuales, donde un juego puede durar 11 turnos. Por otra parte, al principio del juego, esta carta puede ser un land. Recuerda que esta carta se considera un sorcery en el graveyard, library o mano. Ahora para la número 9 es Ashaya Soul of the Wild. Como Commander es uno muy divertido, pero arriesgado, ya que efectos que destruyan lanes pueden acabar tu juego en un abrir y cerrar de ojos. Pero de la misma forma, criaturas con Landfall se autoactivarán al entrar al campo de batalla. Criaturas como Wood Elf, Lotus Cobra y Avenger of Zendikar son herramientas necesarias para impulsar a Ashaya a la victoria. Hablando de criaturas con Landfall, mi número 8 es Skewed Swarm. Es una carta muy poderosa en decks con mucho RAM, especialmente en decks de Ashaya o Yarok. Esta criatura se puede volver un problema serio si no se remueve a tiempo. Es muy efectiva con Beastmaster Ascension o Triumph of the Horde. Mi número 7 es Forsaken Monument, una carta staple en todos los decks colorless del Dracis. Además, es otra llave para activar maná colorless infinito con Basalt Monolith. Una carta que no es divertida, pero sí una herramienta esencial para decks colorless y que ayuda a la producción de maná. Mi número 6 es otro artefacto y este se llama Lithoform Engine. Es una herramienta de múltiples usos. Cada habilidad tiene un costo de activación adecuado. Tener opciones en EDH es de gran valor, pues puedes adaptarte a cualquier situación. Rings of Brightheart es mejor que Engine, pero Engine es mejor que Strionic Resonator. Ahora bien, Lithoform Engine tiene 2 habilidades más, y la habilidad de copiar permanent spells es única en Magic the Gathering. Una carta única y debe ser considerada por muchos decks de EDH, la carta más interesante de mi lista. En la quinta posición tenemos Maddening Cacophony. Ese es el sueño de todos los mill players en EDH. Por 6 maná puedes quitarle la mitad del library a todos tus oponentes. Esta es la carta por excelencia para miliar en el formato. Si la combinas con Brewback, The Grand Delinquent, es básicamente un auto-win. En la número 4 es mi carta favorita de este set y es Leyline Tyrant. Este dragón es el mejor amigo de Niheb the Eternal. Si quieres producir maná adicional en rojo, puedes usar Gauntlet of Might o Cage Sun. Pero ojo, estas cartas ayudan a tus oponentes, por lo que te recomiendo Extra Planar Lens, exiliando un Snow Cover Mountain.
Necesitas que todas las montañas de tu deck sean snow covered para que solamente tú seas el que le saque provecho a este combo. Una vez tengas esta arma letal, necesitarás un gatillo. Aquí entra Ashnod's Altar. Este artefacto te permite sacrificar al Tyrant si te lo van a destruir. Y como lo estás utilizando para un Mana Producing Ability, nadie puede contestar ni siquiera un Frozen Grip. Ahora, si quieres añadir más pólvora al combo, un Fiery Emancipation vendría bien. Pero si quieres cambiar un Mimic Bat, sería de más ayuda ya que es más versátil. Número 3, tenemos a Thieving Skydiver. Una carta muy elegante, ya que te permite robar Soul Rings por 3 mana, Mana Crypts por 2 mana, y además es muy eficiente al robar equipments, ya que se los equipa automáticamente. Esto es muy efectivo en contra de Voltron decks, ya que le vas a remover Hexproof y otros artefactos que lo protegen. Y en la segunda posición tenemos a Nissa, Shadowed Boss, un Planeswalker eficiente, muy buena en los decks de Lord Windgrace o decks que utilizan cartas como Escape Shift. Su habilidad de -5 es muy valiosa en cualquier punto del juego, ya que la criatura que selecciones puede ser del graveyard o de la mano. Además, se autoprotege, y esta Nissa es una herramienta más para decks de Golgari o Dredge decks. Y por último, pero no menos importante, Omnath Locus of Creation. Esta criatura lo hace todo, y volvemos con el tema de Ramp. Este Omnath es un excelente commander. Mucha sinergia con cartas como Exploration, Azusa Lost Seeking, cartas que te permiten jugar lands adicionales cada turno. También te recomiendo Oracle of Muldaya. Pero ¿sabes qué sería mejor que un Omnath Locus of Creation? 2 Omnath Locus of Creation. Con Spark Double es posible, ya que hace una copia que no es legendaria, y una vez tenemos la copia, es cuestión de rampear hasta llegar a 60 vidas. Y una vez tenemos 60 vidas o más, y empezar a matar con Aetherflux Reservoir. Y si quieres volarle la cabeza a tus oponentes, metes un Omnath en el otro Omnath, en el otro Omnath, en el otro Omnath, en el otro Omnath, en el otro Omnath.